Imaginen por un instante un telón de terciopelo pesado y opulento que oculta una escena de bochorno y conspiración. Lo que están a punto de escuchar no es una fábula, sino la cruda realidad que se gesta en las entrañas de la televisión pública, un entramado de decisiones políticas, condenas silenciadas y el eco de una multa que jamás debió ver la luz. Un suceso de tal magnitud que ha logrado conmover los cimientos de nuestra ya maltrecha confianza en las instituciones que, teóricamente, deben velar por el bien común. El 16 de diciembre ha marcado un antes y un después, desvelando una verdad que, como una serpiente, se retuerce bajo la alfombra de Moncloa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para no perderte ni un solo detalle de esta verdad que sacude los pilares de la farándula y la política, y para mantenerte siempre al tanto de estas revelaciones, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y no dejes que te cuenten la historia a medias. Antes de sumergirnos aún más en este laberinto de intereses ocultos y decisiones cuestionables, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje de descubrimiento. Déjame en los comentarios desde dónde estás presenciando esta crónica de descaro y comparte tus primeras impresiones sobre este inquietante panorama. Tu perspectiva es vital para entender la magnitud de lo que estamos a punto de desentrañar. La Corporación de Radio Televisión Española, ese bastión de la información y el entretenimiento que debería ser ejemplo de neutralidad y servicio público, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que avergüenza y subleva. Una multa histórica ha caído sobre sus espaldas, impuesta por la mismísima CNMC por prácticas irregulares que desafían toda lógica y ética. Pero lo verdaderamente escabroso no es la sanción en sí, sino el manto de oscurantismo y trilerismo que Pedro Sánchez y su gabinete han intentado tejer a su alrededor, buscando sepultar la verdad en las profundidades del olvido. Resulta casi poético, ¿no lo creen? Mientras la televisión pública, supuestamente impoluta, se afana en cubrir sus propias faltas, sus pantallas se llenan de rostros conocidos, sí, pero con un pasado televisivo y judicial que dista mucho de la ejemplaridad. Carlota Corredera, Belén Esteban, David Valdeperas, figuras provenientes de un universo de salseo y polémica, son ahora los fichajes estrella que navegan desde la cadena privada hacia el buque insignia de la información pagada por todos los españoles. ¿Es esta la renovación que merece nuestra televisión pública o acaso un acto de desprecio hacia los innumerables periodistas formados que claman por una oportunidad? La CNMC, ese organismo regulador cuya misión es garantizar la competencia y la transparencia, ha descubierto y sancionado a RTVE por la emisión de patrocinios comerciales de gigantes como Telefónica, Renfe y Repsol. Y lo más insólito es que estas emisiones no se limitaron a la 1, sino que se extendieron a la 2, Teledeporte, Clan y el canal 24 Horas, canales donde, según la normativa, dicha publicidad estaba expresamente prohibida. La defensa de la corporación, alegando una simple emisión en simulcast sin contraprestación económica adicional, se desmorona ante la contundencia de las pruebas y la irrefutable lógica del regulador. La resolución de la CNMC fue clara y demoledora. Desde la perspectiva del espectador, se trataba de programas distintos con funciones y audiencias propias, creando una confusión inaceptable sobre la existencia real del patrocinio. Esta es la clase de prácticas que se esperaría de una cadena privada desesperada por ingresos, no de una entidad pública financiada con el dinero de todos. El argumento de que la información aparecía identificada mediante careta y que no existía beneficio económico directo en los canales secundarios se reveló como un velo transparente, una excusa débil ante la transgresión evidente. Pero el clímax de esta hipocresía se alcanza en la gestión de la noticia. Mientras las sanciones a operadores privados como Mediaset son aireadas y difundidas con celeridad por la CNMC, la multa a Radio Televisión Española fue inexplicablemente omitida de su circuito habitual de notas de prensa. ¿Acaso existe un doble rasero, una verdad para los privados y un silencio cómplice para los públicos? La comparación es inevitable y, a mi juicio, demoledora. La Moncloa, a través de Pedro Sánchez y sus allegados, parece haber orquestado este silencio, una estrategia de ocultación que socava la confianza ciudadana y la credibilidad de un gobierno que debería ser adalid de la transparencia.
El problema se agrava cuando consideramos el historial de la productora La Fábrica de la Tele, responsable de muchos de los programas que ahora nutren la parrilla de RTVE y que han sido objeto de la condena social. ¿Recuerdan la Operación Deluxe o las condenas por despido nulo de Antonio David Flores? ¿Y qué me dicen de la condena de 2 años de prisión y 200.000 euros de multa contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid por el caso Rocío Flores? Estas no son meras anécdotas. Son hitos judiciales que pintan un retrato inquietante de una productora marcada por la difamación, la revelación de secretos y la vulneración sistemática de derechos fundamentales. La decisión de incorporar a esta productora, con su oscuro historial, a la televisión pública con programas como Malas Lenguas o El espíritu que representa, no puede ser vista como una elección neutral. Es una apuesta política clara, una decisión personal de José Pablo López, presidente de RTVE, y por extensión, mano derecha de Pedro Sánchez y la Moncloa. Una elección que choca frontalmente con la obligación de ejemplaridad que se le exige a una televisión pública que, a diferencia de una privada, no puede permitirse mirar hacia otro lado. No olvidemos el factor económico, esa herida abierta que sangra directamente de los bolsillos de los contribuyentes. Los sueldos millonarios que perciben estas figuras no son 1.200 ni 1.500 euros al mes. Son pastizales que cuadriplican y quintuplican la media de un sueldo en una cadena privada. Un derroche obsceno para una corporación pública en medio de un escándalo financiero y ético. Alba Carrillo, Rocío Carrasco y tantos otros nombres resuenan con la promesa de ganancias astronómicas, mientras la credibilidad de RTVE se diluye en un mar de cifras y controversias. ¿Y qué decir de las voces que, al verse acorraladas, intentan justificar lo injustificable? Belén Esteban, en una reciente entrevista a un podcast, ha insinuado que ella y la productora simplemente cumplían órdenes, responsabilizando a la cadena por el contenido polémico. Una defensa que roza el absurdo, casi como si se les hubiera puesto una pistola en la cabeza para que dijeran patadín patatán o para que señalaran con el dedo a fulanito. Este nivel de victimismo y evasión de responsabilidad, aludiendo a supuestas obligaciones, es en sí mismo un bochorno que revela la profundidad de la crisis ética, un reflejo desolador de cómo la verdad se retuerce y se manipula cuando los implicados se ven en apuros. En un momento donde la sociedad exige, más que nunca, transparencia y responsabilidad, la imagen de RTVE se desmorona bajo el peso de estas acusaciones. La cadena pública, lejos de ser un faro de verdad, parece haber optado por la opacidad y el amiguismo, silenciando sus propias faltas mientras señala con altanería las de los demás. Esta cadena de eventos, este escándalo silencioso, es una herida abierta en el corazón de nuestra democracia mediática, un recordatorio sombrío de que, a veces, las mayores traiciones ocurren bajo el más disimulado de los mantos. El telón de una de las dinastías más emblemáticas de nuestra televisión se desgarra, revelando no un cuento de hadas mediático, sino una profunda tragedia griega. Lo que durante años se nos ha presentado como un bastión de unidad familiar, el clan Campos, ahora se desmorona bajo el peso de verdades hirientes y rencores inconfesables. Es una estampa dolorosa, la de una familia expuesta al escrutinio público, donde las sonrisas forzadas ya no pueden ocultar las profundas grietas que la atraviesan, una cruda imagen que desvela la desintegración de un mito televisivo. La tensión es palpable. Una daga invisible que se ha clavado en el corazón de este linaje, protagonizado por José María Almoguera y Alejandra Rubio. Sus miradas cargadas de reproche, sus silencios llenos de significado, lo dicen todo. La prima que abiertamente declara no querer saber nada de su primo. La madre que intenta justificar lo injustificable. La tía que se desentiende con un «¿A mí qué me cuentas?». Este es el panorama desolador que se nos presenta, un conflicto abierto que ha llegado a un punto de no retorno, donde los lazos de sangre se han convertido en cadenas de resentimiento. Es en este punto de ebullición donde María Patiño, con la precisión de un cirujano y la crudeza de un forense, lanza una bomba devastadora que sacude los cimientos de la familia Campos. No estamos hablando de meras desavenencias, sino de un compendio de 5 motivos que, según ella, explican la fractura irreconciliable entre Alejandra Rubio y José María Almoguera. Un relato que se adentra en lo más profundo de las miserias humanas, destapando un abismo de traiciones y desplantes acumulados durante años,
gestando el veneno que hoy envenena la sangre del clan. El primero de estos zarpazos emocionales, y quizás el más hiriente, es la ausencia de José María junto a su abuela, la icónica María Teresa Campos, en la etapa final de su vida. Alejandra Rubio, con un dolor que resuena en cada sílaba, no le perdona que su primo no quisiera enfrentarse a la cruda realidad de la degenerativa enfermedad que consumía a la matriarca. Esta falta de apoyo en un momento tan vulnerable, el desdén ante el declive de la figura que les dio todo, es un crimen imperdonable en los códigos de cualquier familia, y más aún en una que basa su existencia en lazos de sangre tan publicitados. El segundo motivo se tiñe de un engaño público, una portada de revista donde José María, en un acto de supuesta rebelión, arremetió contra su madre, Carmen Borrego. Alejandra relata cómo su primo la llamó buscando su beneplácito, su complicidad, para esta jugada mediática que la dejaba en una posición comprometida. Pero la realidad es que José María la utilizó, la manipuló, mintiendo al afirmar que Alejandra le había dado su visto bueno, una traición que la dejó sintiéndose utilizada y engañada, con la dolorosa conclusión de considerarlo mentiroso, manipulador e interesado. La tercera razón desvela una traición más sutil, pero igualmente dañina, la fuga de información familiar a terceras personas. Alejandra, según el relato de Patiño, tomó conciencia de cómo su primo divulgaba intimidades y secretos del clan, un acto de deslealtad que dinamita cualquier vestigio de privacidad y confianza. Esta revelación, ocurrida en el año 2021, marcó un punto de no retorno en la relación entre los primos, cimentando la decisión de Alejandra de no querer volver a ver a José María en su vida, ni en privado ni en público. El cuarto motivo es de una crudeza material y simbólica, el destrozo de 2 coches. El primero, un regalo de su madre, Carmen Borrego, y el segundo, un obsequio de la propia María Teresa Campos, su abuela, la abuela que tanto amaban. Estos actos de vandalismo, de una rebeldía ciega y destructiva, no solo representaban una pérdida económica, sino también un profundo desprecio por los gestos de amor y generosidad de su familia. Es una metáfora de la destrucción que José María ha causado en las estructuras emocionales y materiales de su propio entorno, un patrón de comportamiento que se repite. El quinto y más delicado de los motivos es una acusación de maltrato a su madre. María Patiño usa la palabra con una contundencia escalofriante, refiriéndose a las declaraciones públicas de José María, a través de entrevistas donde ha cuestionado y desautorizado a Carmen Borrego. Aunque el término maltrato puede parecer excesivo para algunos, la interpretación de Patiño apunta a una agresión verbal y emocional constante, un desprecio público que ha erosionado la figura materna hasta dejarla en una posición de vulnerabilidad extrema, un calvario de humillaciones públicas. La utilización de la palabra maltrato por parte de María Patiño genera un escalofrío, una inquietud que nos lleva a cuestionar la ligereza con la que a veces se manejan términos tan graves en el periodismo sensacionalista. ¿Es igual no confío en mi madre o mi madre vendió mi embarazo sin mi consentimiento que un maltrato físico o psicológico con todas sus implicaciones legales? El uso hiperbólico del lenguaje puede engrandecer el drama, sí, pero también corre el riesgo de banalizar conceptos de enorme seriedad, confundiendo al público y desdibujando la realidad de lo que significa un verdadero maltrato. Y aquí radica la auténtica contradicción, el punto ciego en la moralidad de Alejandra Rubio. Si la destrucción de 2 coches por parte de su primo es un motivo suficiente para romper una relación familiar para siempre, ¿qué hay entonces de la condena por estafa que pesa sobre su propia pareja, el padre de su hijo? Las leyes son claras. La estafa es un delito, con sus respectivas condenas y multas, un acto que trasciende la rebeldía adolescente para adentrarse en el terreno de lo penalmente reprobable. ¿Es posible exigir una pureza inmaculada a unos mientras se justifica o se ignora la oscuridad en el propio hogar? Esta es la doble vara de medir que, en mi opinión, deja a Alejandra Rubio en una posición indefendible, un reflejo de la hipocresía que a menudo permea los clanes mediáticos, un manto de doble moral que la cubre por completo. Terelu Campos, en el ojo del huracán y testigo silencioso de esta implosión, se muestra evasiva, intentando disimular la magnitud de la tragedia familiar con frases como «no tengo ningún problema ni con mi hijo ni con mi sorita».
Su actitud de justificación o de minimización de los hechos, el eterno intento de calmar las aguas y silenciar las voces discordantes, solo subraya la profundidad del conflicto que se vive a puerta cerrada. ¿A mí qué me cuentas?, pregunta la tía a la prima, como si el drama de su sobrino no fuera también el suyo, como si el linaje de los Campos no estuviera implosionando bajo su propia inacción y la falta de una intervención contundente. La imagen de José María Almoguera que se construye es la de un Prenda en su juventud. Sí, pero ¿es justo demonizarlo hasta el punto de tacharlo de maltratador o de ser un elemento irrecuperable? Es un joven que, con sus errores y aciertos, intenta abrirse camino en la vida, con su pareja y su hijo, buscando un lugar propio lejos de las sombras de su famosa familia. Reducirlo a una caricatura de villano sin reconocer su evolución o sus esfuerzos por encontrar la estabilidad es una simplificación injusta que se alimenta del morbo público, negándole la posibilidad de redención. La saga de los Campos, lejos de ser un cuento de hadas televisivo, se ha revelado como una tragedia griega, un relato de traiciones, resentimientos y verdades ocultas que se niegan a permanecer en las sombras. La sangre no une cuando el veneno del rencor y la hipocresía fluye por las venas de los protagonistas, desvelando una farsa que pocos se atrevían a desenterrar. ¿Qué nos enseña todo esto? Quizás que ni los imperios mediáticos más sólidos son inmunes a la corrosión de los secretos y que, al final, la verdad, por más que se intente maquillar, siempre encuentra su camino hacia la luz, exponiendo la vergüenza más profunda. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir desentrañando los hilos invisibles que mueven